Seguimos en este encuentro de los líderes y vamos a hablar ahora en este panel sobre salud, sobre todo el sistema de salud, ¿no? Con protagonistas importantes que están de un lado del mostrador, que es el sector privado, pero todo el tiempo interactuando, ¿no? Con todos el resto de los numerosos protagonistas que tiene este sector. Nos acompaña Mariano Schlotman, gerente general de Sanofi del Cono Sur, Loris Scarice, gerente general de Roche Argentina, y Juan Manuel Paz, gerente general de Amgen Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, un poquito decía en la introducción, ¿no? ¿Cómo es estar? Queríamos preguntarles de ese lado, ¿cómo participan de este sistema de salud tan grande y tan complejo que tiene nuestro país y el mundo? ¿Y cuáles son las prioridades hoy en día de parte de sus empresas, de los laboratorios, para interactuar dentro de ese sistema? Mariano, si querés contarnos. Dale, muchas gracias, Florencia. Sí, creo que las prioridades están muy interconectadas, ¿no? Vemos por un lado el acceso, ¿no? La importancia del acceso para generar la equidad, la igualdad de toda la población en el acceso, pese a que Argentina tiene unas mayores tasas de cobertura en lo que es acceso a salud de Latinoamérica. Creo que todavía tenemos el desafío de seguir trabajando en acceso. Y conectado con lo que es el acceso, también tenemos la innovación, ¿no? Cómo acercamos terapias innovadores para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Desde Sanofi trabajamos en oncología, en terapias para lo que es dermatitis atópica, asma, pero cómo podemos acercar y combinar la innovación con el acceso para mejorar la calidad de vida de las personas. Y creo que algo también que nos dejó la pandemia está referido con las tasas de vacunación. La OPS hace poco anunciaba, ¿no?, la caída que está viendo lo que son las tasas de vacunación, y enfermedades que son prevenibles con la vacunación han caído muchísimo sus tasas. Con lo cual también desde el sistema de salud es importante comunicar la importancia de volver a esas tasas de vacunación que teníamos antes de la pandemia. ¿Cómo cambian también las prioridades, ¿no? Porque un poco esto se debe haber despertado después de la pandemia con la necesidad que todos teníamos de conseguir vacunas, y empieza a verse más fuerte, ¿no? Este punto dentro de las prioridades que sí, que es el... Sí, decime. Sí, pero también es verdad que con todo lo que fue la COVID había mucha importancia con el tema de las vacunas, pero también enfermedades prevenibles, como puede ser la poliomielitis, han caído drásticamente las tasas de vacunación. Entonces es importante volver. En su momento también habían caído lo que eran las tasas de diagnóstico, ¿no?, por las pocas visitas que había los profesionales. Sí. Entonces, ¿cómo volver a esos números que teníamos prepandemia? Claro, la prevención. Loris, ¿cómo lo estás viendo? Primero, gracias por la invitación, Flor. Y voy a sumar a lo que habló Mariano. Creo que lo que observamos es un sistema de salud muy, no diría colapsado, pero bastante comprimido por todo, por los costos, por la pandemia, por las enfermedades que cada vez la situación ya es de la población que vive más. Y sumando a lo que habló Mariano de acceso, nosotros desde Roche lo que observamos es la necesidad de descomprimir el sistema, o de ayudar, de colaborar desde todo, ¿no?, el privado, el público, el individuo, a descomprimir ese sistema de salud para poder tener acceso. Y descomprimir, nosotros lo que apoyamos muchísimo son todas las iniciativas de descentralización, de atención primaria, de cuidados. Tenemos ejemplos de alianzas, por ejemplo, con la Universidad de Córdoba, de preparar agentes descentralizados de salud que puedan hacer como un triaje o preparar o llegar antes para que esses pacientes, que essas pessoas não tenham que chegar, que acceder. E quando pensamos em acesso, acesso é mais allá de ter a medicação, a inovação no país aprovada. Acesso às vezes é infraestrutura, acesso às vezes é um coletivo, acesso é descomprimir uma cola ou ter um turno médico. Então, creio que toda a preocupação nesse momento com acesso tem que ver com pensar o sistema de saúde de uma forma mais ampla, mais holística, e repensar as assistências, volver à atenção primária, volver à descentralização para descomprimir os serviços sanitários, ganhar espaço em los presupuestos para que sim podamos pensar em curto, mediano e largo prazo em equidade em saúde, que todas as pessoas tenham efetivamente a possibilidade de acceder a una medicación cuando la prevención, la educación no son suficientes.
¿Eso vos lo ves más complejo en la Argentina? Digamos, el laboratorio, ¿no?, está en todo el mundo y los sistemas de salud son diferentes en todo el mundo, pero esta compresión del sistema, ¿vos la estás viendo en Argentina o en el resto del mundo? No, también? la compresión del sistema de salud es algo mundial, es global, por todo lo que ya sabemos. El mayor envejecimiento de la población, mayor enfermedades crónicas por la edad, por estilos de vida y todo. Eso es general. Lo que sí nosotros observamos, no en Argentina solo, pero creo que América Latina, yo puedo hablar y de otros países menos desarrollados, es la cuestión de la atención primaria, de un servicio de salud que tenga más sólido todo lo que es educación, prevención y atención primaria. Que es el ingreso, ¿no?, también al sistema. Sí. Juan Manuel. A ver, para mí es un muy buen disparador el que trajiste y coincido en gran parte con lo que estaban comentando Lorisa y Mariano. Creo que probablemente el principal desafío cuando hablamos en términos de acceso, la innovación es uno de ellos, pero el otro también es el tiempo de acceso, ¿no? Llegar tarde a una terapia lo que en definitiva termina generando es un mal uso de los recursos. Cuando nos presentabas comentabas los diferentes lugares del mostrador que existen y más, y me parece que lo que vamos a tener que hacer entre todos es ver cómo colaborativamente podemos construir algo que realmente ayude a los pacientes a acceder en tiempo a esa medicación y que tenga el médico frente a él la posibilidad de seleccionar la mejor alternativa disponible para esa enfermedad. Creo que es un compromiso que tenemos todos y creo que todos estamos acá pensando en los pacientes, en cómo ayudarlos, en cómo servirles para que este viaje sea lo más corto posible desde que está diagnosticado hasta que acceda al tratamiento. Y nosotros en Amgen es algo que desde que nos instalamos en el país es algo que tratamos de empujar, ¿no? Es algo que venimos trabajando, hemos cerrado varios acuerdos, nuestro portafolio es mixto, con lo cual nos permite tener un poco más de herramientas, pero creo que... ¿A qué te referís con mixto? Nosotros tenemos productos de innovación y tenemos productos biosimilares que en definitiva contribuyen para dar espacio económico para la innovación, pero no de Amgen, sino del sistema en sí. Entonces, creo que es la única forma en que creo que vamos a poder resolver esto es colaborativamente con todos los actores del sistema de salud, diciendo, este es nuestro objetivo, probablemente no es algo que se vaya a resolver en un año o en dos, pero trazarnos un plan de trabajo e ir hacia allí. Es muy interesante, ¿no?, porque hablan de medicamentos hay, y hemos visto en la pandemia, incluso con las dificultades de logísticas que hubo, que el abastecimiento fue posible, pero bueno, ese tiempo entre que el paciente llega a ese medicamento que necesita es el que a lo mejor hace más complicado el sistema. Muchos de sus interlocutores tienen que ver con el Estado, con obras sociales, con prepagas. ¿Cómo es en su caso esa sinergia, ¿no? ¿Cómo se está trabajando? Si querés, Juan. Mira, te diría que dada la fragmentación que tiene el sistema, cada una de las interacciones resulta distinta el método de acordar, el método de llegar. Lo que nosotros tratamos de siempre mostrar y ser transparentes es qué población afectada tendría cada uno de ellos y cómo nosotros podemos ayudar a resolver con todo el portafolio que manejamos. Es algo que hicimos al principio y por eso te comentaba un poco, nosotros tenemos el compromiso de servir al paciente como misión en Argentina y en todo el mundo y tenemos por otro lado el compromiso de cómo ayudar a la sustentabilidad del sistema de salud y por eso tenemos los biosimilares en el país. Y creo que eso es algo que estamos trayendo, estamos empujando y que creo que es lo que va a permitir. Nosotros somos una compañía biológica, o sea, los productos biológicos somos una biotecnológica, los productos biológicos son parte de nuestro ADN. Entonces lo que nosotros queremos hacer es tratar de ver cómo con el know-how que tenemos y las experiencias, recién Loris contaba un montón de ejemplos y estoy seguro que los dos van a compartir. Nuestras compañías tienen un montón de buenos ejemplos alrededor del mundo de prácticas público-privadas y probablemente sea el próximo desafío de hacia donde tenemos que ir para encontrar una solución sustentable. Creo que lo de la pandemia fue un gran ejemplo de cómo la innovación ayuda en una enfermedad y creo que fue algo palpable en definitiva para toda la población y no simplemente para acercárselo al médico o a un financiador del sistema de salud. ¿Loris? Coincido en 100% y es eso. Creo que cada vez menos nosotros identificamos el público, el privado, ellos en nosotros, las obras sociales. Creo que hemos encontrado cada vez más estos espacios de diálogo. Entonces, en esos espacios de diálogo se puede construir inúmeras alternativas. Dando un ejemplo de alianza público-privado,
En Roche nosotros establecemos una alianza con la Fundación Garrahan y el año pasado hicimos un proyecto muy interesante que se llamó Transformar Salud, donde los propios efectores de salud de las diferentes provincias sometieron proyectos del día a día, de cosas que ellos creían que podría facilitar, desobstruir, remover barreras, y son iniciativas impresionantes que hacen exactamente lo que hablábamos, descomprime, ahorra presupuesto para que ese presupuesto pueda ser usado. Entonces, con las obras sociales, aún con las obras sociales, con la fragmentación, que por un lado puede parecer súper complejo, por otro lado existen esos espacios de diálogo, y lo que yo observo, existe mucha buena voluntad y creatividad en intentar hacer las cosas distintas. Eso es lo que nosotros hemos observado desde el año Sí, uno pasado. de los puntos que siempre se mencionan, ¿no?, en los sistemas es tener referentes en el Estado, a lo mejor descentralizado, ¿no?, en las provincias, en los municipios o en la nación, para tener con quién hablar de estos temas en un marco, en un contexto donde también hay regulaciones, ¿no?, fuertes, de las que después podemos hablar. Pero Mariano, ¿querés contarme cómo Sí, lo viven? coincido con lo que decía también ahí Juan Manuel y Loris. Me parece que la sinergia público-privado es fundamental. Nosotros estamos abiertos siempre a interactuar con los distintos actores del sector público. Y acá hablando puedo tener dos ejemplos, ¿no? Nosotros tenemos una unidad de investigación clínica que es una de las principales dentro de Sanofi a nivel global, que nos llena de orgullo. Estamos haciendo 100 estudios clínicos hoy en día, ¿no?, en 230 centros de salud que son públicos y son privados, ¿no? Son 460 profesionales y no solamente está la sinergia público-privado, sino también la exportación, ¿no? Estamos exportando talento, estamos exportando ciencia de Argentina hacia el mundo, estamos exportando conocimiento. Así que me parece que es un muy buen ejemplo de lo que es la sinergia público y privado. Otro ejemplo también, y conectado con lo que es también diversidad de género, es cómo trabajamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la Embajada de Francia, ¿no? La primera edición del premio de Mujeres que Hablan sobre Ciencia, donde buscamos distinguir a las personalidades que comunican sobre ciencia, tecnología e innovación. Así que este fue el primer año y estamos trabajando para el segundo año. Pero claros ejemplos de lo que es la sinergia pública y privada. El marco regulatorio, que también viene por parte del Estado, ¿no?, alineado con el mundo por los organismos que están involucrados en el tema, ¿cómo lo están viendo en la Argentina? ¿Es una traba? ¿Hay cosas que mejorar? ¿Es mejor que en otros países del mundo? Si querés, Juan Manuel. A ver, nosotros como compañías multinacionales, al menos en Amgen, compañía pública, estamos acostumbrados a trabajar con regulaciones de todo tipo, estamos acostumbrados a seguir y son como las reglas de juego. Nosotros a través de la Cámara planteamos cuando creemos que hay algo que puede ser perfectible y siempre estamos dispuestos a dar nuestra opinión cada vez que se lo requiera. La verdad que por supuesto cada vez que tenemos una nueva regulación o algo dentro de lo que es el equipo de liderazgo lo discutimos y tratamos de ver cuál es la mejor forma de implementar, sobre todo para poder llegar rápidamente al paciente y que las nuevas regulaciones no tengan impacto en la vida. No se conviertan en trabas. ¿No? Exacto, entonces, porque uno confía en el espíritu de quien está legislando o está emitiendo cualquier resolución, entonces es, bueno, ¿cómo podemos hacer que esto sea una oportunidad en lugar de algo distinto? Así que, nada, creo que tenemos un muy buen equipo ahí, bien diverso en cuanto a edad, a seniority, gente que ha pasado por distintas compañías, equilibrado en cuanto a género. Entonces, es muy rico cómo lo podemos discutir dentro de la diversidad. Y sumo algo a lo que dijo Mariano, que me parece súper importante. Te decía, Amgen se instaló en Argentina hace 4 años y hay algo súper importante, es el talento que hay en Argentina y que la verdad que podría quedarse en palabras. Nosotros desde que estamos en Argentina ya exportamos 12 personas, algunas trabajan remota, otras tantas han ido a lugares como Japón, Dubái y Estados Unidos. Y me parece que basado en esto creo que tenemos una muy buena oportunidad porque la materia prima está, la voluntad está, así que me parece que podemos seguir trabajando para que los pacientes cada vez se encuentren más contenidos y con mejor acceso a todo. Vos estuviste, Juan Manuel, desde el principio, ¿no?, de que se abrió la filial acá a cargo de la filial. Encontrar ese talento, aunque haya mucho en la Argentina, ¿es una dificultad en el sector? La verdad que, honestamente, lo discutía hace poco con gente de Estados Unidos y la dificultad es cuando tenés que montar una compañía, pero la verdad hubo ternas que era muy difícil, teníamos buenos candidatos y entonces
de nuevo, hoy está en boga el tema de economía del conocimiento y creo que este es un muy buen ejemplo de cómo el conocimiento bien aplicado nos puede ayudar a tomar mejores decisiones a todos, de cualquiera de los lados que estemos hablando, del lado de los reguladores, del lado de los financiadores, del lado de las compañías farmacéuticas, en pos de un objetivo común, que es qué podemos hacer para que el paciente, cuando enfrenta algún momento complicado, pueda estar pensando solo en cómo trabajar en su enfermedad y no en cualquier otra cuestión que no esté vinculada a eso. Loris, te pregunto, volviendo a las regulaciones, ¿no? ¿Cómo ves el marco? Y de paso, sos brasileña, ¿nos podés hablar un poco de cómo es, bueno, llegar a este país, encontrarse con lo que es la Argentina y pensando un poco en el talento también? Yo creo que primero, con relación a los marcos regulatorios, son muy parecidos con otros lugares. Siempre podemos encontrar espacio de diálogo de qué se puede mejorar, dónde se puede ganar eficiencia, pero lo que yo valoro muchísimo acá, otra vez insisto, es la apertura. Nosotros desde Roche atravesamos todo el COVID. En ese momento yo estaba frente de la diagnóstica, entonces con los kits y con todo, y tuvimos todo el tiempo diálogo, apertura, flexibilidad. Entonces tenemos un espacio bien armado. De colaboración, ¿no? Sí, colaboración absolutamente, dentro de un marco claro que lleva a espacios de diálogo. Otra vez, podemos pensar que se puede mejorar siempre. En todos los espacios hay oportunidades de mejora, pero el diálogo es la puerta abierta para que se logre eso y es lo que tenemos. Con relación a la ciencia, también coincido y comparto. Roche en Argentina tiene un equipo grande, en torno de más o menos hoy tenemos casi 1000 pacientes atendidos con estudios clínicos y también más de 100 estudios clínicos performando en ese momento acá. Y me encanta hablar de eso porque yo digo que Argentina exporta muchísimo conocimiento, muchísima ciencia y a veces no tenemos o no hablamos tanto de ese espacio. Otro día yo decía, más allá de la soja, del ganadero, Argentina exporta conocimiento todo el tiempo. Sí, es como lo no tangible que es más difícil, ¿no? Sí. De ver. Y hay que apalancarse en eso, ¿no? Es un país con 5 Nobel, 2 de medicina y 1 de química. Dice algo de nuestro país, ¿no? Entonces, la verdad que sí, que es, y es esa alianza público-privado, es parte del desarrollo y es parte de un sistema de salud integrado, porque estamos integrados, el público, el privado y el individuo. Creo que tenemos cada vez más que dar voz, poner luz en eso. Mariano Sanofi también está en todo el mundo, ¿no? En más de 100 países del mundo. ¿Cómo encontrás a la Argentina en cuanto al marco regulatorio? Sí, también, como decían, agregando lo que decía Lorice y Juan Manuel, nosotros formamos parte de lo que es la CAEM, que es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, y estamos abiertos al diálogo, ¿no? Lo que decía un poco durante la pandemia, ¿no? Siempre estar abiertos al diálogo con los distintos sectores. Me parece que eso es clave, es un sector que está altamente regulado, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Entonces creo que es clave mantener esos diálogos a través de los canales correctos. Y estuvimos hablando también de talento, hablemos de innovación y de dónde se ponen ahora estas prioridades que hablamos al principio de la mesa, ¿no? Las prioridades de cada una de las empresas. La innovación es hoy un punto importante, relevante en los planes de negocios de los laboratorios, en la producción, en las plantas, en los procesos a lo mejor de importaciones. ¿Dónde está puesta hoy esa energía en cuanto a la innovación? A ver, desde mi perspectiva, la innovación es algo necesario siempre y en todos los ámbitos. Y en medicina diría que aún más, porque estamos hablando de pacientes que tienen, o mejor dicho, muchas enfermedades que aún no tienen un tratamiento adecuado o 100% eficaz. Entonces, yo creo que en Amgen trabajamos todo el tiempo en eso, ¿no? En traer nuevas soluciones y lo que te decía antes, ver cómo con esas nuevas soluciones podemos llegar cada vez a más pacientes y en el menor tiempo posible, que creo que es un desafío que enfrentamos todos, que no es un desafío solo de Argentina, es un desafío global. Entonces, creo que la innovación es un punto clave, pero más allá de cualquier plan de negocios o lo que fuera es, yo soy argentino, me atiendo en el sistema de salud argentino y lo que quiero como tal, mismo mi familia, es que cualquier caso que tenga, porque desgraciadamente todos tenemos casos de algún conocido que le toca enfrentar algún tipo de enfermedad más dura, que tenga acceso a la mejor terapia disponible como si estuviera en cualquier país del mundo. Entonces, yo la innovación, al margen de cualquier plan de negocios, lo planteo como
qué puerta podemos abrir para los pacientes en un camino que parece sin salida. ¿Y qué puerta se puede abrir? Te pregunto. ¿Cuál es la puerta? Ahí hay diferentes, he escuchado, ¿no? Diferentes iniciativas que hay en cuanto al acceso a lo mejor a nuevos tratamientos o a tratamientos más caros que a veces el sistema de salud pública, incluso las obras sociales, no están dispuestos a costear. ¿Cómo se hace para que realmente eso sea efectivo? Trabajando en conjunto, como te decía antes, es viendo las necesidades, el impacto que va a terminar teniendo. Como tenemos un sistema de salud bastante heterogéneo, tenés la particularidad que gran parte de la población mayor de edad se encuentra en un solo lugar y eso hace que se te impacte el resto del sistema de salud, de modo que no te puedo dar una sola respuesta. Por eso creo que la mejor forma es juntarse, ver, existen infinidad de tipos de acuerdos que hacemos las compañías alrededor del mundo, ya sea lo que se llama pagar por performance en función del resultado, lo que es acuerdos de costo compartido y todo, que en definitiva tienen, nosotros traemos medicamentos para que lleguen al paciente, la verdad es esa, y que haya una traba en el medio, en definitiva es como que no terminamos de ir en el camino hacia nuestra misión. De modo que para mí son reuniones individuales, pensando qué es lo mejor y cuál es el objetivo final. Los dos estamos acá para ver cómo hacemos que a un paciente le llegue la mejor terapia disponible y bueno, y ahí es encontrar los puntos de acuerdo para poder seguir yendo para adelante. Para abrir canales. Claro. Exactamente. Loris. En la misma línea que la innovación en todos los aspectos, ¿no? Porque la innovación de las moléculas es lo que las empresas invierten. Roche es una de las empresas que más invierte en pesquisa y desarrollo de nuevas moléculas. Pero el punto es, ¿cómo innovamos en la forma, cómo innovamos en los acuerdos, en los modelos de negocio para hacer con que se remuevan otras barreras? Creo que por mucho tiempo creemos que la innovación como innovación per se de la molécula era suficiente para que la ciencia se desarrollara y que las personas pudieran acceder, pero no más, porque existen otras barreras que necesitan también la innovación desde otra perspectiva para que se pueda dar efectivamente acceso a esos tratamientos. Y sí, hay esa dificultad y esa compresión en el sistema de salud, por eso, porque existen enfermedades que antes no existía alternativa, sí, hoy hay esperanza. Pero ¿cómo hacemos para en conjunto encontrar la forma para que ese sistema de salud pueda abrazar, yo absolutamente creo, yo no creo que hay una obra social que no quiera pagar una droga. Yo creo que hay una obra social que tenga dificultad dentro de un presupuesto para atender a todos sus pacientes. Entonces, ahí es la invitación al diálogo. ¿Cómo hacemos para innovar en la forma, más allá de innovar en lo que ofrecemos? Y además te pregunto, Mariana, de paso, ¿no? Hay toda una ciencia de datos que hoy es fundamental también para esta industria y toda la transformación digital que da acceso a información que antes no se tenía y hace posible que estos canales tengan más argumentos para ser abiertos, ¿no? Sí, totalmente. Creo que es algo que nos dejó la pandemia, ¿no? Me parece lo que es la digitalización, un avance enorme entre lo que es la digitalización. Vemos desde los médicos teniendo consultas virtuales con los pacientes, ¿no? Y eso se fue trasladando también en la relación entre los laboratorios y los médicos, ¿no? Poder llegar a ellos y entregarles información relevante para que puedan continuar adquiriendo conocimiento sobre esta innovación que comentaba Loris. Entonces, cómo poder trabajar junto con ellos, mismo congresos que antes se hacían presenciales, poder hacerlos virtuales, y eso permite una mayor cobertura, un mayor alcance, que podemos llegar con esa información con mayor alcance, y que el profesional tampoco se tenga que estar moviendo para poder llegar a obtener esa información. Y entonces esto le permite liberar muchísimo espacio que se lo puede dedicar a los pacientes, ¿no? Nosotros, puertas adentro, también esa digitalización nos fue ayudando, y nosotros tenemos para enfermedades crónicas un programa de soporte al paciente. Y empezar a aplicar de vuelta estos conceptos de la digitalización, de la virtualidad, y eso nos permitió cómo alcanzar una mayor cobertura. Si comparamos contra prepandemia, estamos teniendo 70% más talleres
para los pacientes que son fundamentales y nos permite eso, generar esa cobertura, facilitarle también el acceso a las personas porque no se tienen que trasladar para acceder a esa información. Entonces me parece que ha sido un cambio y un legado que nos ha dejado la pandemia, un aprendizaje muy, muy grande. Después de la pandemia, y les voy a preguntar a todos ya para ir terminando, bueno, ¿cómo se acomodó este año cada una de las empresas y qué proyecciones tienen para cerrar el año y para el año próximo? Si están con alguna inversión, algún programa o cuál es el objetivo. Sí. En el caso de Sanofi estamos presentes hace 42 años en Argentina. A diferencia, como yo no estuve en el comienzo, así que 42 años que estamos presentes en la Argentina. Tenemos una planta industrial de vacunas donde fabricamos lo que es el componente, el antígeno para hepatitis B, que después se exporta al mundo. También de vuelta el orgullo de exportar ciencia, como ese antígeno que después es combinado y se produce lo que es la vacuna hexavalente, con lo cual la ciencia de vuelta y la exportación está presente en Argentina en todo el mundo. Tenemos 4 laboratorios de calidad, ¿no? Tenemos muchísima inversión que estamos haciendo y en estos estudios clínicos tenemos invertidos este año ya 16 millones de dólares invertidos en lo que es la ciencia, que de vuelta es el conocimiento que exportamos hacia el mundo. En los estudios clínicos, ¿cómo crecieron, no? En los últimos años en la Argentina, digo, en particular. ¿Qué tiene el país que lo hace atractivo para realizarlos acá? Creo que lo decía Juan Manuel, ¿no? La materia prima, la ciencia que tenemos, las capacidades que tenemos en Argentina, lo decía también Lorice, ¿no? 5 premios Nobel, 3 relacionados a la ciencia. Me parece que esa es un aporte clave que tenemos en la Argentina y que nos posiciona muy bien en el mundo. Loris, ¿cómo termina Roche el año? Yo digo Roche, vos lo pronunciás mucho más lindo. Pero... Creo que pronunció con el acento brasileño, pero sí. ¿Cómo terminan el año y qué proyectos tienen importantes? Sí, la verdad que terminamos un año muy felices, con varios logros importantes para nosotros. Roche está en Argentina hace 90 años y es toda una historia con el país, es toda una alianza con el país. Y ese año terminamos y estamos muy comprometidos y llevamos para el próximo año esa alianza público y privado en todo lo que es la transformación digital del país. Tenemos acuerdos con diferentes provincias, tenemos con La Rioja, con Neuquén, con Córdoba, de ayudar y de ser socios estratégicos en las estrategias digitales para ayudar que ese avance, ese cambio, posibilite espaço e eficiência dentro do sistema de saúde. Creio que esse é o principal foco, mais allá de todo o portafolio que seguimos trayendo y desarrollando en el país y estudios clínicos también, que para nosotros es un pilar fundamental. Muy bien. Juan Manuel. Bien, creo que estamos cerrando un muy buen cuarto año. Si bien tenemos presencia en el país desde hace más de 15 con estudios clínicos y la verdad que en términos de métricas este año pudimos alcanzar muchos más pacientes de los que veníamos alcanzando. Eso es un gran logro de todo el equipo que hace AMSA en Argentina. Por otro lado, en términos de inversiones, nuestra situación es un poco distinta porque somos más nuevos, entonces estamos en el momento de inversión grande. Al día de hoy llevamos invertidos más de 115 millones de dólares en el país de 2018 hacia acá. Y nuestra perspectiva para el año 2023 es vamos a enfrentarnos a desafíos similares a los que tuvimos este año. Y realmente lo que te puedo decir, que es un poco lo que dijimos todos, es confío en que en Amgen tenemos el equipo correcto para afrontar esos desafíos y esperamos poder seguir siendo una compañía que atraiga y logre desarrollar talentos como lo hemos venido haciendo en estos 4 años. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado en este panel. Nosotros seguimos con más Encuentro de los Líderes.